Seguinos en Twitter, @Radio Caput, o en Facebook, Radio Caput. La hora de Moreno. El programa de Guillermo Moreno. Economía, política y actualidad. A puro peronismo. Los viernes a las 19 en Caput. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Nosotros, los otros. Un espacio de resistencia contra la discriminación, la xenofobia y la desigualdad. Si las palabras migran su significado, si nos exilian en nuestra propia casa, si la piel rechaza y el color separa, si los dioses discuten sus razones, si los géneros se sacralizan y los sexos no encajan, entonces simplemente seremos otros. Nosotros, los otros. Conducen Larry Levy en Radio Caput. Falsos positivos, los periodistas asesinados, los desaparecidos, los narcos. La información ya no es una mercancía, sino un derecho. Esta frase, pronunciada por el ex presidente de Ecuador, Rafael Correa. Los carteles, las invasiones, los emigrantes sin papeles, 5 presidentes en 11 días, disparo a quemarropa por parte de la policía, más de 100 años de tortura, la nova trova cantando en plena dictadura, somos la sangre que sopla la presión atmosférica, Gambino mi hermano, esto sí es América. Oye, que estamos aquí. La información ya no es una mercancía, sino un derecho. Esta frase pronunciada por el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, podría ser el disparador de un largo debate sobre la función de la prensa en el contexto de un gobierno democrático. Pero antes de iniciar cualquier debate, deberíamos analizar la ruta, la infraestructura sobre la cual transita la información y quién es el dueño de esos intrincados caminos de circulación. Lo que es seguro es que la dinámica del capital devalúa hoy la intensidad de lo democrático y aumenta, para su propio beneficio, el control de los contenidos y la intensidad de los mensajes que circulan en las redes de información. No dudo del enunciado de Rafael Correa, pero el derecho a la información está tan dañado como todos los derechos relacionados con el bienestar de las mayorías. La voracidad natural del capital está devorando la esencia misma de la democracia. En el caso de la prensa y el manejo de la información, se pone en evidencia con el altísimo grado de concentración de las empresas periodísticas y la propiedad de los medios tecnológicos que amplifican los intereses del poder real. No existirá por sí solo el derecho a la información mientras el resto de los derechos estén devaluados o cercenados. Entonces, el debate debe ser pensado en términos de refundación civilizatoria y de replanteo del contrato social. Y en esto no somos nada originales, es un concepto que circula por todos los ámbitos de la sociedad, pero aún el llamado no encuentra el disparador para emerger. Entonces, por ahora, nos queda la reiteración y amplificación del llamado a la mesa. El peso devaluado, el tráfico de droga, los carteles, las invasiones, los emigrantes sin papel. Bueno, y a propósito de estas palabras iniciales, aquí en Nosotros los Otros, invitamos hoy a Gustavo López y a Luis Lázaro. Bienvenidos, gracias por estar aquí en un día tan frío de este Buenos Aires. Gracias por la invitación. Gustavo López, bueno, es abogado, periodista, docente universitario, ex vicepresidente del ENACOM y presidente de Forja. Luis Lázaro es periodista, especialista y magíster en educación, lenguajes y medios, asesor
de la vicepresidencia del ENACOM en su momento, ex gerente general de la agencia TELAM y también docente de Derecho de la Comunicación. Gracias nuevamente por estar aquí y bueno, estas palabras quisieran funcionar, pretenden funcionar como un disparador. Desde que empezó, lo vengo repitiendo, desde que empezó esta temporada aquí en Nosotros los Otros, la pretensión, a lo mejor muy presuntuosa, es generar un debate que no tenga un resultado concreto, que no tenga una resolución de lo que se debate, sino que sea el principio de una larga mesa simbólica e hipotética de debate de los argentinos con respecto a lo que está ocurriendo. Y lo que está ocurriendo es muy grave, lo hablábamos antes de entrar ahora al estudio, el nivel de destrozo, de destrucción del tejido social implica también o incluye también al tejido comunicacional, de periodismo, de todo aquello que ustedes tuvieron mucha cercanía en el tratamiento, que son, por ejemplo, la infraestructura de comunicaciones, ¿no? Gustavo, ¿podés hacer así rápidamente una semblanza de lo que se te ocurre que está pasando y destrozándose? A ver, un gobierno como el de Milei, que gobierna para un grupo muy pequeño de muy pocos empresarios, que está generando un nivel de violencia en la sociedad enorme, que está generando pobreza, desocupación, marginalidad, y que va a generar más pobreza, más desocupación y más marginalidad, solo se puede sostener con un entramado infocomunicacional, porque digo, va más allá de lo que son los medios tradicionales, con un entramado infocomunicacional que es aquel que es beneficiario directo de este programa económico. Los Elon Musk, los Paolo Roca, digamos, hay un entramado de empresas de servicios de comunicación no tradicionales, digo, a través de las redes, junto con empresas de comunicación tradicionales, junto con fondos que uno podría denominar fondos buitres, que son fondos financieros internacionales, que conforman el nuevo capitalismo, que es un capitalismo de servicios, pero que también es un capitalismo de entramado y construcción de sentido simbólico, porque cuando Elon Musk te mete un tuit a favor o en contra con X cantidad de millones de seguidores, está construyendo un imaginario a través del cual se sostienen estas derechas brutales. Entonces uno dice, estamos frente a un fenómeno nuevo, donde el Estado se retira, desaparece, a diferencia del neoliberalismo de los 90, donde eran los grupos económicos los que cooptaban el Estado. Hoy lo que se necesita es la desaparición total y absoluta del Estado, con capacidad regulatoria alguna, para que sean estos grandes capitales de inversión los que terminen fijando las políticas y terminen fijando el rumbo ideológico, cultural, simbólico. Y me parece que esto se está dando. Así que somos parte de un modelo transicional en donde las fuerzas políticas tradicionales o no terminan de comprender el fenómeno, o no están preparadas para ese fenómeno, o bueno, hemos perdido transitoriamente esta batalla. O ambas asimetrías a la vez, como decía. Sí. No, y estamos perdiendo, la batalla cultural es permanente. No es que termina en algún momento. Nosotros tuvimos épocas espectaculares que yo diría que tuvieron su punto máximo en el 2009 con la sanción de la ley de medios. Bueno, justamente a eso apuntaba, claro, ¿no? Pero que no arrancan en el 2009. Arrancan en el 83, cuando uno ve que la plataforma del PJ y la UCR de 1983 es terminar con la ley de radiodifusión de la dictadura, y hubo un proceso muy duro y muy largo, donde después de 70 proyectos de ley, de los cuales 4 poderes ejecutivos habían enviado proyectos, recién 26 años más tarde de instaurada la democracia, se consigue la sanción. De allí empezó un camino lento de declive hacia abajo, que en los... Pero creo que no medimos ahí la potencia que tenía el poder comunicacional, ¿no? Le quiero preguntar a Luis, porque Luis aparte de ser especialista en los mensajes
que trasuntan las redes. También ejerció en Telam como gerente de Telam, es decir, en una función donde se podía medir la intensidad de la comunicación y ver cómo respondían los medios asociados a Telam o que compraban los servicios de Telam. Y ahí te pregunto, entre el mensaje y el mensajero, entre el mensaje elaborado por Telam y el mensajero que era, en este caso Clarín, La Nación, los grandes, había alguna distorsión. Mira, Larry, siempre pensamos nosotros que este es un problema integral, ¿no? Y cuando pensamos el tema del rol de Telam en ese momento, un poco en el contexto que lo plantea Gustavo, pensamos no solo en el qué comunicar, sino en quienes comunican a través de una política pública, en este caso de producción federal de contenidos, que requiere un sistema federal también de medios de comunicación. Entonces, digamos, lo que pensamos en ese momento fue justamente cómo hacer que esa agencia que tradicionalmente, junto con otras, abasteció a los medios tradicionales del país, pudiera ser una vía de distribución de contenidos para medios comunitarios, alternativos, la promoción de medios públicos, emisoras universitarias, es decir, pensar en cómo cambiar el sistema de medios, ¿no? Y en este sentido fue parte de un proceso que se articula con lo que es el proceso de gestación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Casualmente estamos ahora organizando para fin de mes, porque se cumplen 20 años del lanzamiento de los 21 puntos de la coalición por una comunicación democrática, hace exactamente 20 años en Radio Nacional y con una red de emisoras comunitarias y populares de Argentina, salimos con esta plataforma que de alguna manera retoma esto que decía Gustavo, que eran las bases de una comunicación democrática como parte de la construcción de un sistema que pudiera fortalecer la toma de decisiones por parte de la sociedad. Les pregunto a los dos, porque está bien los enunciados y coincido, quizás no coincida que quieren destruir el Estado, lo que quieren es apropiarse del Estado, ahí diciendo con Gustavo, pero bueno, el topo, más o menos dice que lo mismo. quiere destruir. Pero bueno, Yo quiero, claro. No, digo, no somos cándidos en pensar en estos enunciados sin apoyarnos en una construcción de una red de medios, no digo afín a ningún partido, pero sí para defender ese derecho a la información. No, cándido no somos. A ver, me parece que nosotros tuvimos, por lo menos lo que nos tocó a nosotros transitar con Luis en el último gobierno nuestro, en el gobierno de Alberto, lo voy a hablar en términos en primera persona para no comprometer a Luis, pero compartimos gestión, es no tener un ámbito donde poder discutir políticamente qué era lo que había que hacer para garantizar la pluralidad y la diversidad a través de esta red de medios, no propia, sino con intereses particulares que siempre iban a ser contrarios a los intereses de los grandes grupos. Por eso iban a ser diversos y plurales. Digo, yo no sé qué piensa tal sindicato, cómo opina tal universidad o cómo opina tal asociación civil o tal grupo barrial. ¿Cuántas licencias quedaron en el aire en los últimos tiempos? No, para mí no se trataba de licencias. Porque... Bueno, a ver, sectores como por ejemplo los pueblos originarios... Pero se dieron varias. Se dieron varias. Se dieron cerca de... Canales de televisión nuevos. Ajá. Claro. Digamos, lo que faltó es una política pública que acompañara eso. A ver, nosotros dimos cerca de 1000 licencias y varios canales de televisión. Ahora, el problema más grande que ellos tenían y siguen teniendo es el de la financiación. Sustentabilidad. Claro. Exactamente. Entonces, yo le llevé al gobierno personalmente un proyecto de decreto, porque esto tenía que ser o por ley o por decreto, donde se estableciera pautas elementales para la distribución, valga la redundancia, de la pauta oficial. La pauta oficial se estaba distribuyendo en general como se distribuye en la década del 60. Cuanto más vende un diario, cuanto más like tiene una página o cuanto más seguidores u oyentes o televidentes tiene, más publicidad le pongo. Eso lo único que hacía era concentrar. Fortalecer a los ricos. Si bien hubo un esfuerzo importante para darle a pequeños y medianos, para darles a cooperativas, eso no estaba escrito en ningún lado. Entonces, mi propuesta
que era discutible. Es, bueno, tomemos la pauta, distribuyamos mitad de la pauta para pymes y cooperativas y para sin fines de lucro de manera federal y la otra mitad para los grandes medios. Y si vos querías era 60-40, 70-30. Digo, la idea era discutir un criterio de distribución de pauta que permitiera el sostenimiento de un sistema de medios que garantizara la diversidad y la pluralidad. Considerando que la comunicación era un derecho y no un negocio. Exactamente. Bueno, ese era el esquema. Y no se pudo avanzar. Entonces, no se pudo avanzar porque incluso los sectores políticos del campo popular terminaron comprando el discurso de la derecha o de los grandes medios. Fíjate vos que yo te dije, el punto culminante fue el 2009. Veníamos de un proceso de 26 años que fue increyendo hasta que el 2009, por primera y única vez, un gobierno consigue, en términos parlamentarios, sancionar una ley democrática considerando a la comunicación como una de las derecho. leyes más discutidas y debatidas a lo largo y ancho del país. ¿Sí? Te podría decir que llevaba 26 años de debate porque hubo muchos intentos. Sí. Ahora, y tuviste un procedimiento fantástico. Lo haces. Obviamente que iba a venir una batalla feroz en contra, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nosotros mismos, hablo del campo nacional y popular, cuando con Luis, en nuestro propio gobierno, planteábamos determinados temas que nos permitieran recuperar el terreno que se había perdido en el gobierno de Macri, costaba encontrar respuestas positivas porque se había desarticulado todo. Entonces, yo creo que hay, primero, un gran déficit de la dirigencia política argentina. Yo me considero parte de esa dirigencia, pero en esto no tengo déficit, entenderé en otras cosas. Ahora, entender que la comunicación es un derecho y que la diversidad y la pluralidad hacen al sistema democrático, y cuanto más diversidad, más pluralidad, mejor calidad de la democracia, bueno, ese debate, algunos de los propios no lo entendían. Y los del otro lado piensan lo contrario. No lo piensan en términos de derecho, lo piensan en términos de negocio. Ajá. Luis, entonces la pregunta podría ser, ¿qué modelo es el mejor modelo para sustentar una comunicación democrática, teniendo en cuenta que los poderosos no tienen problema? Pueden comprar una cámara, pueden comprar toda la infraestructura que necesitan, y medios como este, que somos de alguna manera medios, no me gusta decir alternativas, pero somos medios pequeños, que no tenemos intereses pecuniarios ninguno. ¿Cómo debería el Estado financiar eso, ¿no? ¿Qué modelo hay en el mundo? Es que ese modelo debe ser replanteado. Ya no es el modelo de democratizar la radiodifusión. Esto se ha modificado en términos tecnológicos, de prácticas sociales, de funcionamiento económico del sistema de medios. Y con Gustavo también hemos sido coautores o hemos trabajado en proyectos que tienen que ver con la actualización de ese criterio de la democratización de los medios. Aclaremos que la ley salió antes de la explosión, digamos, Exacto. de las redes vía internet, lo cual no lo tuvo en cuenta. Igual te comento, la ley original que ingresa al Congreso tenía una hipótesis de convergencia y abría la posibilidad de las empresas de telefonía, que en ese momento eran prestadores del servicio de internet, pudieran ingresar en competencia, no desde una posición monopólica o dominante de mercado, a un escenario de competencia con actores de la comunicación audiovisual, como los cableros, etcétera, a disputar ese nuevo mercado de internet. Esto se volteó por una decisión que en su momento tomó la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, a partir de que inteligentemente Clarín batió el parche de que se iba a generar un monopolio con Telefónica y que por lo tanto había un negocio raro. Que lo hizo después Clarín. Que después lo hizo Clarín, efectivamente, claro. Impidió que se generase el escenario. Y aquí, claro, para conseguir los votos, incluso desde la izquierda nos reclamaban voltear ese artículo, porque ellos también compraron lo de Telefónica. Bueno, había que sacar la ley, volteamos el artículo, pensando que 2 años después, 3 años después lo podíamos reponer. Claro. Entonces, el nuevo modelo ahora tiene que hacerse cargo de este nuevo contexto. Y en este sentido, el círculo virtuoso donde el mercado y la democracia pueden convivir es justamente redistribuir la renta concentrada de las plataformas de Internet, que son las que concentran hoy la distribución del capital simbólico y cultural,
y también del debate político. Porque si yo les pregunto en este momento quién escribe la agenda política en la Argentina, ¿qué me dirían? El Grupo Clarín. Redes, claro. El el Grupo Clarín en sí pero mismo, en un sistema de distribución de los contenidos, es decir, hay quien escribe el guión y hay un sistema de distribución, ¿no? Entonces, poner en debate, poner en tensión ese sistema de distribución como se hace en todas partes del mundo. Digamos, en Europa, por ejemplo, la cuestión de la comunicación audiovisual a través de las redes electrónicas está equiparada con los principios que existían antes en el mundo analógico. Es decir, la democracia no cambia sustantivamente por pasar de un contexto tecnológico a otro, pero sí las herramientas con las cuales, por ejemplo, se financia el sistema cultural. Es cierto, pero tenemos también una alta concentración de medios. Y si hoy miramos el panorama mundial de estructura financiera de los medios, la concentración fue tan grande como, no tan descarada como la de aquí, con ese poder omnímodo que tiene Clarín, pero sí, hoy hay 5 cadenas en el mundo que manejan la comunicación. Claro, pero un empresario de medios en la Argentina paga un tributo para un fondo de fomento al cine nacional, la comunicación comunitaria, el Fondo Nacional del Teatro, las bibliotecas populares, etcétera, que quienes manejan las plataformas de internet no pagan. Exacto. O sea, la producción nacional está en desventaja frente a la ahora escala parece y que a no la van a pagar nada financiera. tampoco, porque también eso lo van a tirar abajo. Los europeos avanzaron grabando las plataformas. Pero, como decía Luis, no importa el medio por el cual transmitas, lo importante es mantener los mismos principios. Entonces, si vos le cobrabas un gravamen a la televisión abierta, si años más tarde lo extendiste al cable, nuestra intención era extenderlo a las plataformas. A ver, no estamos inventando la pólvora, lo hace Europa. ¿Y qué hace? Le cobra a las plataformas, fíjate vos que Netflix, Amazon, Disney, ninguno paga ningún impuesto en la Argentina. Lo único que se paga es el IVA, que lo paga el consumidor, no lo pagan ellos, y nada más. Nosotros proponíamos primero la registración, por decreto no podés poner un gravamen, pero que luego el Congreso pusiera un gravamen para la producción nacional y pusiera además la cuota de pantalla y la cuota de menú. Esto es, vos vas a Alemania, pones Netflix y lo primero que te aparece son las películas alemanas, no te van a aparecer las norteamericanas, pero a su vez el alemán que contrata Netflix tiene que pagar un 5% porque eso va a la producción del audiovisual alemán para que no se pierda. Bueno, esto que lo tiene el mundo, la dirigencia argentina nunca lo comprendió, porque no lo comprendieron los propios y obviamente menos lo que piensan lo contrario. Digo, los que creen en la teoría del libre mercado en un lugar donde no hay mercado, donde hay eso. Bueno, son las contradicciones también del campo nacional y popular que tiene que donde hay oligopolio. Eso iba a pasar después de la pausa. Iba a ir a ese tema después de la pausa. Martín Loza detrás de los controles, gracias por estar ahí y conducinos a la pausa y después volvemos. Dale. Enseguida volvemos con Estamos aquí. Nosotros, los otros. Estamos aquí. En Radio Caput. Estamos aquí. Mandanos un WhatsApp. Mandanos Sarasa y Noticias. 11 65 16 44 46. Solidaridad, voluntariado y asociativismo. Anoche soñé contigo. Proyecto Colectivo, el programa radial de Asociactiva. No estaba durmiendo. Subite al bondi de la solidaridad. Qué lindo que soñar. Soñar no cuesta Proyecto nada. Colectivo, solidaridad, voluntariado y asociativismo. Subite al bondi de la solidaridad. Proyecto Colectivo. Los jueves a las 5 de la tarde. En Capó. Radiocaput.com. Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos RX. Seguinos en Twitter, @Radio Caput, o en Facebook, Radio Caput. Un programa en ascenso. Bote a Tierra, con la conducción de Gonzalo Quintas y Carlos Seriani. Bote a Tierra, viernes de 20 a 22 horas. En Caput.
¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. Seguimos en Radio Caput con Nosotros los Otros. Estamos aquí. Bueno, entramos en la segunda parte del programa con Gustavo López, que todos lo conocemos como presidente de Forja, una alternativa radical, una de las alternativas, hay varias, no solamente la UCR, y bueno, fue ex vicepresidente, fue vicepresidente del ENACOM, es abogado, es periodista y es docente universitario. Al lado Luis Lázaro, que también es periodista, especialista y magíster en educación, lenguajes y medios. Ese es un tema que me apasiona, ese de los lenguajes y los medios. Fue asesor del ENACOM y ex gerente general de la agencia TELAM. Hasta la primera media hora del programa fue la cuestión técnica, más o menos, tratar de definir. Pero bueno, esto, decíamos aquí en la pausa, no se resuelve si no es hablando de política. Y sentándonos a hablar de política, no solamente en comunicación, sino en replantear las formas arquitectónicas de nuestra sociedad argentina, ¿no? Es decir, de algún modo darle forma a lo que queremos ser, ¿sí? Si queremos ser Europa, si queremos tener una identidad propia de la patria grande, creo que tenemos todas las alternativas. Gustavo decía de formas de financiación o de organización de la comunicación en Europa. ¿Es lo que podemos hacer, Gustavo, desde el punto de vista político, redimensionar o redistribuir la carga del Estado con respecto a cómo organizar la información, políticamente hablando, ¿no? Sí. No técnicamente? A ver, el modelo europeo de financiamiento siempre fue nuestro faro, ¿sí? Lo tiene toda América Latina, lo tiene Canadá también, y lo tiene en parte Estados Unidos. Lo que pasa es que, bueno, Estados Unidos es la meca de el libre mercado y la competencia, que lo hay en ese país, pero también hay financiamiento público, hay muchos medios públicos. Existe el Estado, ¿no? Sí, absolutamente. Digo porque... Mira, algo bastante tradicional que se mantuvo, independientemente que antes lo hacía Hollywood y ahora lo hacen las grandes plataformas. Estados Unidos controla el 85% del mercado audiovisual del mundo. Se excluye la India, que es un mercado en sí mismo, y el resto del planeta, América Latina, Europa, África, una buena parte de Asia, solo representa el 15% del mercado. Y ese 15% del mercado es posible porque hay leyes de fomento que sostienen la actividad. Porque si no, Estados Unidos se quedaría con el 100% del mercado. Digo, si Europa no financiara las películas, las series y todo lo que financia, es decir, el audiovisual, y no lo hiciera Canadá, y no lo hiciera México, Brasil, Colombia, Chile, Bolivia, Argentina, Uruguay, si no lo hicieran, no tendríamos prácticamente producción, porque es imposible competir contra los tanques que vienen de Estados Unidos, que cuando llegan a la Argentina, el costo es cero, digo, porque ya recuperaron sus costos. Entonces, el planeta se... A ver, Pero, a ver, si nos podemos centrar un poquito más en el mensaje, porque técnicamente lo que decís es absolutamente comprensible. El problema es si queremos políticamente tener un mensaje nosotros propio y que, no que compita, porque no necesitamos competir con otras sociedades, necesitamos tener la nuestra. El asunto propia. es ¿quién cuenta nuestras historias? ¿Con qué lenguaje se cuentan esas historias? ¿Quiénes escriben los libros? ¿Qué es lo que se va a contar? ¿Cuáles son las características? ¿Cuáles son los problemas que se van a exhibir? Solo lo podemos decidir nosotros. Cuando lo deciden otros, bueno, vos podés tener la película de Eva Perón hecha por Madonna y va a tener un libro. Digo, alguien podrá decir, no, bueno, hay técnicos argentinos, hay algunos artistas argentinos, hay locaciones argentinas. Sí, mirá, es una película norteamericana que tiene una visión determinada acerca de un hecho político y esa visión te la va a dar uno
que vive en el exterior y que no va a reflejar lo que nosotros querríamos reflejar. Y cuando digo nosotros es también a partir de la diversidad que existe en nuestro país. Entonces, lo que antes era la televisión abierta, digo, los Migré, que contaban historias de cada uno de los lugares y nosotros decíamos esto hay que enriquecerlo con el Migré del Chaco, pero también el Migré de Corrientes. Que nunca lo logramos tampoco. No, nunca no logramos la federalización del mensaje. mensaje. Nunca lo terminamos de lograr. Bueno, ahora lo que estamos perdiendo es la conceptualización nuestra. Entonces, me parece que lo que hay que tomar conciencia es si nosotros queremos seguir contando nuestras historias o alguien va a contar nuestras historias escribiéndonos el libreto que ellos quieren. Es decir, si la mirada es la nuestra o la mirada es la de otros. Termino con esta frase. Woody Allen en una de sus películas dice, se escucha la voz de los demás con los oídos, la de uno mismo con la garganta. Si nosotros no tenemos la posibilidad de hablar, de hacernos escuchar, si no hablamos otro no nos va a escuchar. Luis. No, ahí quiero meter un bocadillo complementario, pero me parece que, a ver, digo, si uno quiere ganar la batalla cultural, tiene que dar la batalla cultural. No se gana la batalla cultural esperando en tu casa que pase algo. Con esto lo que quiero decir es lo siguiente. Digamos, no es que se acumula capital político por un lado y cuando hay suficiente capital se puede discutir el sistema de medios y el mensaje. Hay que hacerlo al mismo tiempo. Es decir, la política tiene que construir, junto con su propuesta de un proyecto de país, un modelo de comunicación. Pero lo tiene que hacer en el acto de la construcción política, no creyendo que va a tomar el Estado mientras junta masa crítica para hacerlo. Porque las veces que tomó el Estado, y lo decíamos recién en el interregno del 2019 al 2023, no se modificó ni se retrocedió con los decretos del macrismo que incidieron en la comunicación de manera tal de permitir no solo la restitución de los sectores monopólicos concentrados, sino la concentración vertical con las empresas de telecomunicaciones, que en definitiva es la gran caja que permite financiar el discurso del otro lado. Entonces, lo que uno tiene que hacer es pensar todo junto, y la política no tiene que ver la comunicación como un instrumento técnico, es un instrumento político que tiene que ser apropiado por el discurso y por la acción Está política. buenísima la definición y está buenísima la reflexión. Pero les quiero preguntar, hay una masa de votantes, yo no sé si es marginal, si es lumpen, si no es lumpen, digo, a la gente que la está pasando mal, que son la grande mayoría, ¿cómo convencemos que este discurso, y no solamente en el ámbito de la comunicación, sino en el ámbito político, que lo que estamos planteando es en función del bien común y del bien general, nos escuchan? Digo porque me pongo en una posición, digamos, de burguesito de ciudad, a ver, por ponerle un título a la cosa, y digo, pero el tipo que se está cagando de hambre, en el primer cordón, el segundo cordón, no sé si tiene este contexto como para reflexionar y decir, bueno, tendría que votar a mi favor votando de este modo. Me parece que las urgencias son diferentes. Yo creo que hoy no. ¿No? Dale. No. A ver, lo tuviste en el 83, no porque la situación del país estuviera bien, sino porque vos necesitabas democratizar una sociedad que venía del terrorismo de Estado. Sí. Entonces vos tenías que reconvertir el Estado terrorista en un Estado democrático y hubo una explosión cultural en ese sentido. Entonces, vos tenías que satisfacer todas las demandas al mismo tiempo. Ahora, la demanda de la caja pan iba de la mano de la demanda de la libertad, de la demanda de la libertad de expresión, de poder estudiar y poder leer. Una convergencia de necesidades. Exactamente, ¿sí? Muy bien. Y luego lo pudimos retomar, este tema, cuando a partir del kirchnerismo comenzaste a satisfacer determinadas necesidades elementales que tenía que ver con el trabajo, que tenía que ver con el salario, que tenía que ver con la jubilación, y entonces pudiste abordar otros temas. Hoy se hace muy difícil plantear esto, no solo, bueno, primero al conjunto de la sociedad,
que tiene otras preocupaciones. Digo, nadie llega a fin de mes, el bondi te aumenta, el subte te aumenta el churrasco, te aumenta la verdura, te estás quedando sin empleo. Digo, vení a hablarme de cómo me vas a solucionar el tema de la violencia, del choreo. No me vengas con esto, que es incomprensible. Pero también lo es, y esto lo agrego, para los sectores de la política que no tienen estas necesidades básicas insatisfechas, pero que no terminan de comprender en este momento que esto es fundamental para el sostenimiento del sistema democrático. Estás haciendo una crítica a la clase política, sin ninguna duda. No te quepa la menor duda. ¿Cómo la resolvemos? Porque en última instancia estamos hablando desde la política hacia los políticos y estamos hablando de una crisis de representación muy grande. Entonces, bueno, entonces las cosas que yo propongo en el programa es debatamos todo esto, no lleguemos a conclusiones, no vamos a llegar en una hora a ninguna conclusión, pero sí por lo menos tirar un granito de arena a quien nos está escuchando, ¿no? Es decir, bueno, por acá está el debate, por acá está la discusión. Entonces planteo a ustedes, como gente que ha participado de la política y de la función, ¿cómo hacemos para expandir esto y poner en voz y en amplificación esta necesidad de empezar a debatir la urgencia? Yo lo que diría simplemente es, esto no puede hacerse si uno no se pone o no pone en debate la narrativa hegemónica que tiene que ver con explicar todos estos problemas que está padeciendo la clase trabajadora, los sectores empobrecidos de nuestro país, como una simple consecuencia de la acción del peronismo, que es lo que está tratando de instalarse hoy en la agenda política. Entonces, lo que hay que hacer es, desde esas banderas, pero conteniendo una política de comunicación que entienda qué medios, cómo construir, cómo generar lugares donde este debate efectivamente se procese, las condiciones para, digamos, esto no lo va a resolver espontáneamente ningún iluminado, digamos, requerirá de condiciones en las cuales un espacio político, una cierta organización, articulaciones, un frente o lo que sea, pueda construirse como nuevo sujeto político, siempre que entienda que tiene que poner en tensión esa narrativa hegemónica, porque de la otra manera, digo, la explicación de por qué a los pobres le va mal va a seguir siendo la misma. Sí. Gustavo, ¿vos coincidís con este mensaje? Yo coincido con eso. Bueno, entonces, ¿cómo articulamos esta discusión? ¿Cómo piensan ustedes que se debe articular esta discusión? Mira, que cuando a Irigoyen le fracasaba una revolución y que le fracasaron varias, le preguntaban, ¿y ahora qué hacemos? Y él decía, bueno, hay que empezar de nuevo. Sí. Bueno, yo creo que hay que empezar de nuevo, hemos retrocedido mucho, pero esto es como dar el primer paso. No podemos pretender el cuarto, el quinto, el sexto si no dimos el primero. Y el primero hay que darlo en los debates internos, el primero hay que darlo, digo, Luis hablaba de que, bueno, se cumple un aniversario de los 21 puntos, el 30 va a haber un congreso federal, exactamente, importante para discutir esto. Y la verdad que nos tenemos que sacar la careta y tenemos que decir lo que hicimos bien, tenemos que decir lo que hicimos mal, porque en definitiva los que vamos a estar ahí somos a los que este tema nos interesa y creemos que es importante. Y lo que no hicimos también. Exactamente, y lo que no hicimos. Porque del otro lado hay, yo te diría, dos tipos de sujetos. Los que también lo tienen muy claro y saben que la concentración es lo que tienen que preservar. Es el negocio de ellos. Exactamente. Y los que no entienden nada, y eso me parece que es una irresponsabilidad de dirigentes políticos, no terminar de comprender lo que la comunicación implica, no solo al sistema democrático institucional, sino a la toma de decisiones cotidianas. Nadie puede explicar el triunfo de Milei sin un aparato infocomunicacional que lo haya sostenido. Ni nadie puede comprender o justificar por qué continúa sin ningún tipo de problema sin ese mismo aparato. Después hay anécdotas, después todos los días aparece algo que le permite hacer dulce de leche durante 15 minutos. ¿Cómo desarmamos Ahora, esa? Te hago una cuestión, sí. Larry, simplemente. ¿Cómo hizo el macrismo para desarmar la estructura político-normativa que generó la Ley de Servicios de Comunicación? Yo te la contesto de esta manera. Inicialmente porque tenía mucho dinero, entonces pudo apostar a que el sistema de comunicación se volcase a su favor. Institucionalmente. Institucionalmente, lo demás viene solo, ¿sabes por qué? No, creó un ministerio. La suma del poder político, la suma del poder público,
en una política de comunicación generada por un decreto de necesidad y urgencia. Eso es ejercicio del poder. Para destruir la conquista de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Y es lo que no hicimos. No teníamos ningún organismo donde poder discutir estas políticas. Lo primero que planteamos fue no hay ámbitos oficiales. No había ningún ámbito, no había ministerio que sea la suma del poder político institucional. Que había una Secretaría de Comunicación. Nada no más. No había ninguna Secretaría de Comunicación en el gobierno de Alberto. El ENACOM es un ente, digamos, autónomo con un sistema de elección de directores reformado por el decreto del macrismo para pasar a depender directamente del Poder Ejecutivo. ¿Y con qué funciones? Porque, a ver, no, las funciones eran muchas, pero solo podíamos hacer lo que el decreto ese o la ley nos decía que podíamos hacer. Es decir, en un momento determinado, yo no voy a decir con quién, pero tuve una charla importante con algún funcionario o funcionaria muy importante del gobierno y le dije, ¿por qué no hicimos nada con el DNU de Macri? Y me dice, bueno, ¿por qué ustedes no hicieron nada? Y mirá, yo soy un órgano de aplicación de la ley existente. Digo, no soy el órgano político que tiene que decidir cuál es el proyecto. Ahora, y menos sancionatorio. Claro, pero es, como no había un ámbito político, o es la jefatura de gabinete, o es el Ministerio de Comunicaciones que no existía, o era la Secretaría de Comunicaciones que no existía, entonces le dije, bueno, acá está el proyecto. Acá está el proyecto. Ahora, este proyecto es de un grupo de amigos que trabajamos en el ENACOM. No es el proyecto de un ente, que su función no es elaborar un proyecto de ley, sino aplicar la ley existente. Ejercer el poder. ¿Terminó como papel mojado? Sí, lamentablemente, ¿sabés qué? No conseguimos nosotros el acuerdo político interno de, yo te diría, los tres sectores, Alberto, Cristina y Massa, para poder llevarlo adelante. Entonces, ahora... ¿Hubo argumentos para el rechazo? ¿O para no tratarlo? ¿O le tenían miedo a Clarín? No. Te diría que no hubo argumentos explicitados, algunos sí, otros no, pero la verdad es que bueno, era un gobierno que no pensaba lo mismo. Cierta complacencia con que el mercado hace, ¿no? Claro, exactamente. Entonces, lo que digo es, teníamos esa dificultad. Bueno, hay que empezar de vuelta. Hay que empezar a hablar, primero, entre los propios, o entre los más cercanos, o entre los que entienden que esto es un tema importante, volver a hablar de la importancia. Y yo insisto mucho en que hay que separar lo partidario de lo que significa institucionalmente el Estado. Porque si hay algo que también nos ha perjudicado es no poder institucionalizar determinadas políticas que estaban en la ley, porque el ataque vino por haber partidizado algunas instituciones, cuando esas instituciones, a ver, esto es el huevo o la gallina, si hubiéramos institucionalizado igual las hubieran atacado, no tengo la menor duda. Pero bueno, digo, alguna vez hay que intentarlo. ¿Fue un error no haber aceptado, por lo menos en una primera instancia, la división que proponía Clarín de sus empresas? Digo, desde el punto de vista, era sabido que había dos empresas que eran... Desde el punto de vista jurídico, sí. Sí. Desde el punto de vista jurídico... Y político también. Porque me parece que ya hubiésemos empezado con algo, por lo menos, ¿no? Desde el punto de vista jurídico... esto lo decía Graciana, que ya no estaba, Graciana Peñafort, que ya no estaba en el CONFER o en el AFCA en aquel momento, lo que decía es que como nadie puede aducir su propia torpeza, una vez que vos presentaste un plan de desinversión, vos podías aceptar el plan de desinversión y después reclamar aquellas conexiones impropias de la ley. Exactamente. Creo que fue un error. Quedarte con un triunfo político donde tenías el respaldo de la Corte. Exactamente. Porque venías desde el fallo de la Corte. ¿Qué instituciones, qué gentes, qué sector invitarían ustedes para ampliar este debate de las comunicaciones? Por ejemplo, qué sé yo, los periodistas, no hay ningún colegio de periodistas que habilite un debate como este, porque están todos partidizados o demasiado volcados. Yo llamaría a todos, ¿sí? Yo llamaría a todos para explicar el porqué de la importancia de este tema. Porque, no, a ver, es como explicarle a Clarín la importancia de este tema. No, pero no importa, yo estoy hablando de los periodistas. Sí. Yo estoy hablando de los periodistas. Viste que hay algunos que se llaman de Corea del Centro. Sí.
que cuando gobernaba Alberto estaban muy cerca de Macri, era mi sensación, Sí. y ahora que gobierna Milei, que es un espanto, están lejos de Milei, porque Pero realmente... Pero siguen estando cerca de Macri, no se olviden Sí, de eso. pero están muy lejos Porque están muy lejos de nosotros Está bien, pero siempre. están muy lejos de nosotros. Ahora, si uno quiere construir institucionalidad, Sí. bueno, construyámosla, que siempre va a ser mejor, en todo caso, que esta locura. Entonces, a ver, Inglaterra tiene institucionalidad. Un día te gobiernan los laboristas, otro día te gobiernan los conservadores. Lo mismo pasa con los franceses, lo mismo pasa con los alemanes o con los holandeses. La institucionalidad te salva de que el cambio de rumbo político pueda destruir una institución. Entonces, medianamente, no digo que siempre se da, medianamente hay un respeto a la idea de la comunicación como derecho, a las audiencias, a preservar cierta independencia de opinión. Todos sabemos que detrás de una noticia hay una decisión editorial de qué publicar, qué no publicar. Ahora, nosotros trabajábamos para que, como eso es así, exista la mayor diversidad posible para que el ciudadano tenga la mayor cantidad de oferta para después decidir qué hace o qué no hace. Hay una rayita que yo quiero poner con el modelo de construcción de la coalición, que fue la estructura organizativa que de alguna manera procesó la articulación de todos estos sectores. Estaban los trabajadores de la comunicación de todos los sindicatos, ¿no? Periodistas, trabajadores de televisión, del cine, actores, etcétera. Las cooperativas, los medios comunitarios, los pueblos originarios, las pequeñas y medianas empresas, sectores de la iglesia. Hace poco estábamos ahí charlando, las idas y venidas con el entonces jefe, obispo de la Ciudad de Buenos Aires, Bergoglio, en torno a este tema que, por supuesto, tuvo la bendición, no arriba de la mesa, pero bajo la mesa la estuvo, y se pudo articular una cantidad de actores, más de 300 organizaciones, colectivos de género, etcétera, universidades nacionales, para generar un sujeto político que reclamaba ese proyecto. Hoy lo que necesitamos es trabajar ese mismo criterio con actores nuevos, con otros actores. Discúlpame, ¿sí? te voy a hacer de abogado del Pero diablo. con un compromiso... Con ese amplio panorama Sí. que estás hablando, institucional y de gente, de capital humano, Sí. que había de todo, ¿dónde está? Porque el problema es que desapareció de golpe. Y Muchos, a mí me preocupa, sí. porque si la política argentina, y no solamente en la comunicación, desaparecen esos actores que son de construcción, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué lo efímero de ese mensaje? No, esos actores no desaparecen. Lo que pasa es que la agenda de esos actores hoy es sobrevivir al ajuste, al despido, al cierre de empresas, a la falta de publicidad, al vaciamiento de políticas públicas. Por eso Pero yo te eso no decía- elimina conciencia. pero Eso yo no te elimina decía conciencia. Que las condiciones del 2009, Exacto. como habían resuelto el trabajo, el salario, la jubilación, entonces la preocupación podía pasar por otro lado. Hoy, si vos ves a los trabajadores de Telam, a los trabajadores de cualquier medio periodístico, Están por abajo de la línea de pobreza todos. exactamente. Todos, no hay ninguno que y, supere. y además tratando de ver cómo hacen para que su medio no cierre. Entonces sí, te ha cambiado el panorama. Te ha cambiado el panorama. Cuando yo era secretario de Cultura del gobierno de la ciudad, tenía unos quilombos bárbaros con los gremios, fundamentalmente con ATE, que eran parte del gobierno de Ibarra. Ujú. Cuando vino Macri los echó a todos. Entonces me vinieron a buscar a ver si yo los ayudaba jurídicamente con la Procuración del Trabajo para que los reincorporen. Y yo decía, pero cuando gobernábamos nosotros nos hacían un quilombo bárbaro. Cuando gobiernan ellos nos vienen a buscar porque los echaron. Hay que encontrar entonces ese punto de equilibrio para darnos cuenta. ¿Los ayudaste al final? Sí, absolutamente. Sí, absolutamente. Pero cuento la anécdota, No, está porque bien. mirá, la verdad que estamos en un momento de retroceso brutal de todo. Aparte Digo, desconcierta, no sé si a ustedes les pasa, pero la gran militancia está desconcertada. Bueno, de lo yo que no me está siento pasando. radical. Milité en el radicalismo muchos años. Ujú. Estuve a favor del juicio de la Junta, del nunca más, de las condenas, etcétera, etcétera. Cuando veo a De Loredo, digo,
o yo me equivoqué, o se No, equivocó. hubo un Podemos cambio. tener la hubo- misma identidad Claro, política, se destinió el radicalismo, esto está Exactamente. claro, ¿no? Entonces vos decís, bueno, ¿cómo esto es posible? Bueno, casualmente hubo un retroceso. Algunos temas que no estaban en debate y que no podían estar en debate, el neoliberalismo los meten en debate en la década del 90, pero esa batalla cultural la terminan perdiendo y la terminamos ganando nosotros. Digo, No, y ahí está la pregunta. ¿Ganamos en serio o fue una... Pero es que dura toda la vida. Una oasis. La O como dijo él, claro, dura toda la vida. La ganamos durante 15 años. Digo, la resistencia del Foro de San Pablo, ¿sí? Tan temido por Milei, fue la génesis de un proceso que duró 15 años en América Latina. Bueno, ahora están ellos, tenemos que rearmarnos, reagruparnos y ver de qué manera volvemos a construir con una realidad mucho más dura. Luis Lázaro, vos que sos comunista para Milei, dame alguna pauta de cómo debemos seguir esta construcción. No solamente en el ámbito de la comunicación, pero digamos, es tu especialidad. Dos cositas. No, una me parece importante, digamos, enfatizar que si estamos diciendo que la política, para dar esta batalla cultural, necesita incorporar una agenda de la comunicación, bueno, la dirigencia política tiene que empezar a hablarle a estos actores de la comunicación que están abandonados de las políticas públicas y, digamos, en el sótano. Y la otra cuestión tiene que ver también con no dejar pasar lo siguiente. ¿Quién salva al grupo Clarín de su debacle financiero de los 22 pedidos de quiebra que tenía en el 2002? El peronismo. Hoy tenemos la novedad de que una de las empresas de los contratistas históricos de este país, Benito Rollo, está en concurso de acreedores. ¿Qué es lo que pasa con la política, digamos, neoliberal en la Argentina? Termina destruyendo también al empresariado nacional y sobre todo el empresario de medios que vive del mercado interno. Si estos muchachos no venden cosas afuera, viven de un mercado interno que necesitan que exista para no volver a estar en una situación de Gustavo, vos no sos comunista, pero debes ser progresista. Y entonces para Tremendo. Milei también está mal. Obvio. Tenés 30 segundos para darme un mensajito de cómo tenemos que seguir. Esto hay que volver... Mirá, el mensaje es el siguiente. Cuando vos no encontrás el norte, busca una brújula. En la política, para mí, la brújula son los principios. Los principios que te llevaron a militar en política, a militar en un partido. Hay que volver a esos principios. Hay que volver al conjunto de valores que nos hicieron creer que la política es la herramienta para construir una sociedad más justa. Bueno, esa es la brújula. Hay una frase muy linda de Séneca, cortita, que me parece que sirve para esta etapa. Nunca el viento es favorable para el que no sabe a dónde va. Muy bien. Muy bueno. Gustavo López, Luis Lázaro, les agradezco infinitamente haber participado de lo que pretende ser así un aporte muy pequeño para empezar a debatir, porque si no estamos en el horno. Eso necesitamos, gracias. Gracias por haber estado aquí en un día tan frío y gris de Buenos Aires. Gracias, Loza, detrás de los controles. Esto fue Nosotros los Otros. Nos encontramos la semana que viene, jueves, 16 horas. Dale. No nos fuimos, no nos vamos, aquí estamos pa' que te recuerde. Si quieres mi machete te muerde. Hasta aquí, nosotros los otros de hoy. Estar en la guerrilla, los hijos del conflicto, las pandillas, las listas negras, los falsos positivos, los periodistas asesinados, los desaparecidos, los narcos. En Caput pasan cosas. Yo no quiero llamar periodistas a los sirvientes. No quiero llamar periodistas a los que cobran para destruirnos. Estos que se dicen periodistas y que dicen la verdad pero a medias, hay que ponerles otro nombre. Yo hablo de los verdaderos periodistas. Hay cantidad de radios como esta que se juegan, que les cuesta, que es un